que al final es como que vuelvan a su estado anterior al infarto, porque estuvieron, por ejemplo, postrados unos días y con poca capacidad funcional. Bien. ¿Ya? ¿Alguien más, chiquillos? ¿Algún familiar quizás que haya ido a rehabilitación cardíaca, que haya tenido un evento cardiovascular? Ya, empecemos entonces. Ya, chiquillos, antes de irnos de lleno a lo que es rehabilitación cardíaca, me gustaría contarles un poquito cómo ha ido cambiando el paradigma con respecto a nuestros pacientes en la UCI cardioquirúrgica. ¿Ya? En los 50, por ejemplo, y de los 50 hacia atrás, un paciente que había sufrido un infarto o un paro cardiorrespiratorio, la indicación médica era de que por lo menos tenía que estar un año en reposo. ¿Ya? Por supuesto que en ese tiempo no se tenía la evidencia que tenemos ahora para saber los beneficios de la actividad física. Entonces la indicación era finalmente que este paciente, asumo yo, el criterio médico era que por el riesgo de complicaciones, la indicación era que el paciente estuviera en reposo durante un año. Luego ya en los 60 fue uno de los cambios, digamos, en cuanto a la indicación médica. Entonces estos pacientes, por ejemplo, podían estar en sedenta, ya los podían sentar. ¿Ya? Y ese fue un gran cambio porque se dieron cuenta que finalmente este aumento en su demanda, digamos, no provocaba ningún riesgo y también era beneficioso por su parte. Ahora, en los 70, ahí ya hubo un cambio en el paradigma, ya que empezaron recién a indagarse sobre los programas de rehabilitación cardíaca y además se empezó a realizar la cirugía de revascularización miocárdica, pero de igual forma los pacientes estaban por lo menos 2 a 3 semanas en reposo en la unidad de cardioquirúrgica. Luego en los 80 ya había una proliferación de los grupos o de los programas de rehabilitación cardíaca, en donde además se vio que no era, digamos, solo necesario el componente del ejercicio, sino también el componente de la educación para que este paciente no volviera a tener, obviamente, un nuevo evento cardiovascular. Ya en los 90 surgió la cirugía, digamos, de revascularización miocárdica, pero percutánea o no invasiva, y obviamente que esto generó un impacto tanto para el área kinésica como para el área médica, ya que los días de hospitalización disminuyeron considerablemente. Luego en los 2000 ya el 70 o 80% de los programas de rehabilitación cardíaca funcionando, obviamente hizo un cambio, digamos, en la capacidad funcional de los pacientes post-evento. Y bueno, ya después del 2010 en adelante hasta la actualidad, en realidad los programas de rehabilitación cardíaca son mucho más modernos, tenemos más tecnología, más monitorización, pero aún así la brecha sigue siendo amplia en cuanto a la derivación de los pacientes. Ahora, finalmente, si bien tenemos todo este cambio de paradigma, bueno, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? La OMS el 93 definió la rehabilitación cardíaca como un conjunto de actividades necesarias para asegurar a los cardiópatas una condición física, mental y social óptimas que les permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación cardíaca? Por supuesto que siempre el objetivo, ya sea la rehabilitación cardíaca y de las intervenciones que ustedes van a hacer en el futuro como médicos, va a ser mejorar la calidad de vida finalmente del paciente, ¿ya? ¿Cómo? Reintegrándolo también plenamente a sus roles personales, familiares y sociales, ¿ya? Como pueden ver allá, tenemos 4 fases. La fase 1, que es de carácter, digamos, hospitalario, mientras el paciente está en la UCI cardioquirúrgica. La fase 2 y 3, que son ambulatorias, pero siguen siendo en un centro especializado como el que tenemos nosotros acá en Temuco. Y por último, la fase 4 en realidad es una fase más comunitaria, en donde finalmente el paciente se reintegra a la actividad, a sus actividades, fuera, digamos, del centro, pero tratando, digamos, de incorporarse a la comunidad dentro de lo más normal posible. Ahora, ese es el objetivo general. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Tenemos principalmente, por supuesto, siempre va a ser reducir la morbimortalidad cardiovascular, disminuir la mortalidad total y cardiovascular, y reducir, por supuesto, la recurrencia de los eventos. Como bien saben, me imagino ustedes, si un paciente se infarta, es probable que se infarte una segunda y una tercera vez, si es que no hay un cambio de hábitos.
Y por supuesto disminuir las rehospitalizaciones. Ahora, en segundo lugar, tenemos siempre mejorar la capacidad funcional del paciente, aumentar la tolerancia al ejercicio, mejorar su VO2 max, mejorar otros parámetros que nos indican la capacidad funcional, por ejemplo, como una distancia en la caminata, reducir la sintomatología, mejorar el desempeño en actividades de la vida diaria, etc. Ahora, por otro lado, tenemos también que los pacientes que han sufrido un evento cardiovascular como un infarto, una disección aórtica, un recambio valvular, etc., en general pacientes cardiópatas en general, tienen bastantes, digamos, problemas en cuanto a la reinserción laboral. Hay muchos pacientes que incluso no pueden retomar sus actividades laborales como lo hacían pre-evento, ¿ya? Y eso es uno de los roles también que nosotros cumplimos en la rehabilitación cardíaca. Tratar de que este paciente se reintegre a su trabajo y también a sus actividades sociales. Y por último, promover obviamente el autocuidado y la adherencia terapéutica. Sabemos finalmente que si nosotros no hacemos un cambio de hábito y no educamos al paciente en que siga, por ejemplo, el tratamiento que ustedes le van a indicar en un futuro, la probabilidad de que este paciente tenga una rehospitalización o tenga un reevento es súper alta. Ahora, finalmente, ¿quiénes ingresan a rehabilitación cardíaca? Aquí les puse algunos, pero obviamente son en general todos los diagnósticos cardíacos. Tenemos pacientes que han sufrido un infarto, que han tenido un síndrome coronario integral, pacientes que han tenido una cirugía de bypass aortocoronario, los angioplastiados, los que tienen angina estable o inestable, los que han tenido un reemplazo valvular, los trasplantados, por supuesto, que si bien acá en el todavía no hay una unidad de trasplante, esperamos que en un futuro también podamos ingresar a este tipo de pacientes, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica o los que han tenido una descompensación, y obviamente los enfermos coronarios que no han sido sometidos a cirugía, pero quizás en un futuro lo van a hacer y tenemos que realizar una prehabilitación. Ahora, ¿cuáles son los componentes para nosotros lograr todo lo que hemos hablado en cuanto a los objetivos específicos? ¿Ya? En primer lugar, el componente central de la rehabilitación cardíaca siempre va a ser el ejercicio físico supervisado. No voy a ahondar mucho en esto, pero es importante que sepan que el pilar fundamental es el ejercicio, tanto aeróbico, de fuerza, de equilibrio, de flexibilidad, etc. ¿Ya? Pero el ejercicio es el componente fundamental. En segundo lugar, obviamente la educación en los factores de riesgo. Esto lo hacemos mediante charlas, talleres, el entrenamiento del autocontrol, entrega de herramientas para empoderar al paciente y fomentar obviamente la adherencia a largo plazo. En tercer lugar, y súper importante, el apoyo psicosocial mediante intervenciones psicológicas tanto individuales como grupales. ¿Por qué digo que esto es súper importante? Porque nos hemos dado cuenta que si bien el ejercicio es súper importante, en general los pacientes que han tenido un evento cardiovascular tienen componentes depresivos, tienen componentes ansiosos, que finalmente si eso no se aborda desde el inicio es probable que todo lo demás no podamos abordar, ¿ya? Además, pues, las técnicas de afrontamiento de manejo del estrés, inclusión de la familia como soporte social y evaluar obviamente toda la red de apoyo que tiene este paciente. Prevención secundaria, obviamente abordar todos los factores de riesgo que va a tener este paciente, como lo del tabaquismo, la hipertensión, dislipidemia, diabetes, etc. Y por último, la reinserción laboral y social. ¿Cómo abordamos esto como kinesiólogos? Porque en realidad uno podría pensar que qué vamos a hacer nosotros como kines, tratando de que el paciente vuelva a su trabajo, como que quizás es un trabajo más del trabajador social, por ejemplo. Ahí lo que hacemos siempre es una evaluación funcional del paciente para determinar la aptitud laboral. Obviamente nos va a importar saber en qué trabaja este paciente. Es muy distinto un paciente que es oficinista, que trabaja en sedente todo el día, a un paciente que quizás trabaja en construcción, en donde sus demandas fisiológicas van a ser mucho mayores. Entonces primero evaluamos las actividades que va a hacer este paciente. Hacemos además un plan de retorno progresivo al trabajo, evaluando las actividades que, digamos, a él quizás le costarían más realizar en su trabajo. Y también nos enfocamos sobre todo en los pacientes jóvenes. Como bien sabrán ustedes, cada vez los pacientes de menores edades tienen eventos cardiovasculares y por supuesto esta es la población trabajadora, entonces tratamos de que los pacientes jóvenes sean los que tienen, digamos, mayor reinserción laboral.
Ahora, como dije hace un par de diapos atrás, la rehabilitación cardíaca se divide en fases. En primer lugar tenemos la fase 1, que es la fase hospitalaria, y que es inmediatamente después de que el paciente ha sufrido el evento o que sale, digamos, de pabellón posterior a la cirugía cardíaca. Bueno, ¿qué pacientes nos vamos a...? ¿Ustedes han pasado por UCI cardioquirúrgica? ¿O no? ¿No? Ah, ya, súper. Ya, bueno, ¿qué se van a encontrar cuando pasen por una UCI cardioquirúrgica? En general, pacientes que tienen este tipo de diagnóstico, un shock cardiogénico, por ejemplo, que han tenido taponamiento cardíaco, disecciones aórticas, igual es súper común, pacientes que han tenido alguna patología valvular, embolismos pulmonares, insuficiencias cardíacas descompensadas, eso sí que son un montón. Y bueno, obviamente el infartado que ha tenido que ser sometido a revascularización miocárdica, que es, digamos, el más frecuente. Ahora, en la mayoría de estos diagnósticos de este tipo de pacientes, gran parte van a tener una resolución quirúrgica, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos una resolución quirúrgica? O sea, digamos, ¿a qué es sometido el paciente? Por supuesto, una anestesia general, al ventilador mecánico, que va a ser durante toda la cirugía cardíaca, lo que dure entre 4, 6, 7 horas. Y también en el postoperatorio, algunos salen de la ventilación antes, otros después, pero todos van a ser sometidos a ventilación mecánica. Circulación extracorpórea, si bien antes era una regla, ahora cada vez los cardiocirujanos están, digamos, disminuyendo el acceso a la circulación extracorpórea. Hipotermia sistémica y, por supuesto, obviamente en la mayoría de las cirugías, ya sean valvulares o de revascularización o disecciones aórticas, va a haber una esternotomía media. Ahora, viendo todo lo que acabamos de hablar, por supuesto que el paciente, las probabilidades de que este paciente tenga complicaciones son altas, ¿ya? Y obviamente por el enfoque que va a tener la cirugía, la mayoría de las complicaciones sabemos que van a ser respiratorias. ¿Ya? Entonces les dejo esta tablita donde podemos ver que las principales complicaciones ahí en rojo son tanto respiratorias en un 42%, ¿ya? ¿Qué complicaciones respiratorias nos vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Derrames pleurales, fístulas pleurales, neumotórax, atelectasia, neumonias y por supuesto riesgo de reintubación, que haya un winning digamos tardío y que por supuesto una vez que se haga el winning haya que reintubar, ¿ya? Y sabemos obviamente todo lo que conlleva hacer una reintubación y el estrés que le provoca al paciente. Y por otro lado tenemos ahí en un 17% también las complicaciones respiratorias y además hemodinámicas, que en realidad no es muy difícil inferir que van a haber complicaciones hemodinámicas después de una cirugía cardíaca, ¿ya? Pero les dejo esta tabla para que puedan evidenciar, digamos, que efectivamente esas son las complicaciones que se van a encontrar. Ahora, ¿cuál es nuestro rol como kinesiólogos en estas complicaciones? Bueno, tenemos un rol súper importante, es por ello que los objetivos que nosotros nos vamos a plantear en un paciente como este siempre va a ser disminuir el estrés provocado por la cirugía sobre el sistema respiratorio, y obviamente no hablo del estrés psicológico, sino que me refiero al estrés fisiológico que conlleva tener una cirugía como esta. Evitar las complicaciones asociadas a un postoperatorio inmediato, como las que acabamos de ver. Iniciar la rehabilitación precoz y progresiva. Reducir los efectos perjudiciales del reposo prolongado, evaluar la respuesta fisiológica individual a las actividades de autocuidado y ambulación o deambulación, y obviamente reducir el deterioro de la aptitud física durante la hospitalización. Ahora, les dejo además este artículo que habla finalmente de los beneficios que va a tener la rehabilitación cardíaca precoz en este tipo de pacientes. Ya es un artículo nuevo del 2022 y titulado como El impacto temprano de la movilización, el impacto, digamos, clínico y funcional de la movilización temprana en pacientes que han sido sometidos a una cirugía de revascularización miocárdica. ¿Ya? Se separaron en dos grupos, fácil, un grupo que accedió, digamos, a movilización precoz y uno que no lo movilizaron y lo dejaron en reposo, ¿ya? ¿Qué se evaluó? Bueno, el tiempo de ventilación mecánica, la estancia en la unidad de cuidado intensivo y además la mortalidad. Les dejé ahí en rojo, como pueden ver, bueno,
El tiempo de ventilación mecánica, si se fijan en el grupo que no accedió o que no tuvo movilización temprana, que no tuvo rehabilitación cardíaca, fue de 10 horas en promedio, frente al grupo que sí se movilizó, que tuvo una reducción de 6 horas. ¿Ya? O sea, tenemos 4 horas de ventilación mecánica que podemos reducir con el acceso a rehabilitación. Ahora, estadísticamente significativo, tenemos aquí dos valores súper importantes. La estancia en la UCI, sabemos el costo que tiene la estancia en la UCI. Logramos reducirlo de 4 días al paciente no movilizado a 2 el paciente que sí se movilizó. ¿Ya? Y por otro lado podemos ver acá abajo, bueno, la distancia recorrida también. Nosotros, una de las evaluaciones que realizamos es un test de marcha, finalmente saber cuánto camina, cuánto es capaz de caminar el paciente previo al alta. Y podemos ver, por ejemplo, ambos grupos, si bien ambos grupos redujeron, digamos, la distancia caminada después de una cirugía cardíaca, lo cual es lógico, pero podemos ver que el grupo, digamos, que accedió a rehabilitación cardíaca o a movilización, logró caminar 78 metros más que el no movilizado. Obviamente con valores estadísticamente significativos. Ahora, ¿cuáles son los hitos o qué es lo esperable de este tipo de pacientes? No es que nosotros vayamos, digamos, a realizar ejercicio a cualquier paciente o cualquier paciente que esté postoperado lo vamos a parar y tiene un orden, ¿ya? En primer lugar, siempre vamos a hacer una movilización en cama. Posterior vamos a tratar de sentar al paciente. ¿Por qué es importante sentar al paciente? Porque esto nos va a favorecer la evacuación de los drenajes para que la enfermera se ponga contenta y se los pueda sacar. En tercer lugar, vamos a tratar ya de bipedestar al paciente. Yo creo que ustedes conocen fisiológicamente los beneficios que tiene bipedestar un paciente en cuanto al ámbito respiratorio. Y por último, el paso 5 y el paso 6 va a tener que ver ya con una capacidad funcional mucho más compleja, como va a ser la deambulación, y por último, el subir escaleras. Antes, no hace tanto, hace yo creo que unos 5 o 7 años, se trataba de lograr todos estos hitos. O sea, día 1, por ejemplo, hacer algo en cama, día 2, sentarlo, día 3, qué sé yo, ¿ya? Ahora, la verdad es que la mirada de los cardiocirujanos es bastante más, digamos, en favor de la rehabilitación, lo cual ha sido magnífico, porque ahora el paciente, por ejemplo, 4 o 6 horas post-winning, ya se está parando, ¿ya? Lo que está haciendo que los días en UCI, por supuesto, que sean menores. En promedio, antes los días UCI en el hospital Enrique de Aravena era de 7 días en un paciente post cirugía cardíaca, actualmente es de 3. ¿Ya? Y esto todo, digamos, por este cambio, digamos, en el paradigma de la mirada de los cardiocirujanos y la importancia, digamos, de que el paciente se mueva para que se le pueda entregar el alta lo más pronto posible. Ahora, claro, tenemos los hitos y tenemos una estructura que tenemos que llevar, pero también nosotros nos guiamos por otras cosas. No es que vayamos a evaluar así al ojímetro si el paciente se puede mantener de pie o puede caminar o puede subir escaleras, ¿ya? Nos planteamos algunos parámetros, como es, por ejemplo, el 30% de la frecuencia cardíaca de reserva. En base a algunos parámetros hemodinámicos podemos calcular eso. Evaluamos la respuesta al esfuerzo, si la intensidad del ejercicio, digamos, está siendo la adecuada para el paciente, y obviamente siempre va a ser un aporte de un equipo multidisciplinario, no es que nosotros trabajemos solos. Ahora, como les comentaba, por supuesto que no a todos los pacientes les vamos a hacer quinillas, no todos los vamos a parar, no todos los vamos a sacar a caminar, ¿ya? Nosotros nos guiamos por este semáforo, por así decirlo, un paper que realizó una docente acá de la universidad y que en realidad ha sido de gran ayuda porque esto nos permite estratificar a los pacientes en cuanto al riesgo, ¿ya? Pacientes de alto riesgo de complicaciones van a estar ahí en rojo, los verdes, ahí no se ve muy bien, pero los verdes van a ser los pacientes que vamos a tener que evaluar en conjunto con el equipo si finalmente se le puede realizar la rehabilitación. Y por último, los verdes, que ya son los pacientes de bajo riesgo y que eso sí o sí hay que realizar la sesión. Por ejemplo, no los vamos a ver todos, pero pacientes que están con una disección aórtica de tipo A, que están en rojo, por ende no le vamos a hacer rehabilitación. ¿Por qué? Porque finalmente
el riesgo de complicaciones es alto frente a los beneficios que va a tener con la quimio, ¿ya? Ahora, por ejemplo, a ver, alguno de los que está en verde, no sé, un paciente que está con un marcapaso externo, sí, tiene totalmente un bajo riesgo de complicaciones y va a ser un paciente que le vamos a realizar la quimio, ¿ya? O no sé, por ejemplo, un paciente que está con una insuficiencia cardíaca descompensada, bueno, va a depender de la fracción de eyección, pero en general son pacientes que sí le vamos a realizar la quimio, ¿ya? Obviamente con todas las consideraciones que esto implica. Ahora, quiero que quede claro, obviamente, que como es un equipo multidisciplinario en donde no solo el pilar fundamental no solo es la kinesioterapia y también hay obviamente otros tratamientos que tienen la misma importancia, siempre esto va a ser en base a la decisión del equipo, digamos, que esté a cargo del paciente, ¿ya? Porque es importante que ustedes vayan viendo este tipo de cosas desde ahora, porque finalmente los que van a tomar las decisiones después van a ser ustedes. O sea, ustedes van a también tener que discernir si a este paciente le podemos hacer la quine o finalmente un paciente que tiene un alto riesgo y es mejor que no se le realice la sesión, ¿ya? Eso en cuanto a fase 1. Vamos con la fase 2. La fase 2 ahora tiene, digamos, toda una mirada ambulatoria, se realiza en el centro, es posterior al alta. El paciente una vez ya hizo la fase 1 en la cardio, pasa, digamos, a la fase ambulatoria que se va a realizar en un centro especializado para rehabilitación cardíaca como el que tenemos nosotros acá en la universidad. Como les comentaba, bueno, ¿cuál es la definición de rehabilitación cardíaca? Es una fase de convalescencia y constituye el periodo donde se realizan en el paciente las intervenciones más intensas con el objetivo de instaurar y consolidar un nuevo estilo de vida más saludable y activo. Como podemos ver en el esquema, toda esta parte es la fase de hospitalización y es lo que acabamos de hablar. Previo al alta generalmente es donde tratamos de alcanzar los hitos motores más altos o los que digamos tienen mayor exigencia. ¿Para qué? Para que obviamente este paciente llegue a la fase 2 en las mejores condiciones, ¿ya? Y como podemos ver acá la rehabilitación cardíaca fase 2, ¿qué objetivo tiene? Bueno, volver a la rutina, una mayor funcionalidad y obviamente reincorporar en la sociedad a este paciente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, disminuyendo los factores de riesgo cardiovascular, mejorando la capacidad funcional mediante la práctica de ejercicio físico monitorizado, instaurar y consolidar un estilo de vida más saludable y activo y educar en cuanto a las pautas de control de su propio entrenamiento, porque finalmente lo que nosotros queremos es que este paciente sea autónomo y que no esté en rehabilitación de por vida, ¿ya? Sino que puedan reincorporarse a la sociedad y a sus actividades de la forma más digamos, normal posible con respecto a previo al evento cardiovascular. Obviamente les traigo evidencia que respalda, digamos, todos estos objetivos. Les dejo este análisis retrospectivo, también es nuevo, no está por ahí, pero creo que es como el 2022-2024, sobre los efectos de la rehabilitación cardíaca en algunos outcomes que vamos a ver más en la siguiente diapo, en pacientes que han sido sometidos igual a revascularización miocárdica, ya sea, digamos, percutánea o invasiva, ¿ya? Fueron 197 pacientes, así que una muestra bastante buena. Como les dije, bueno, fueron sometidos a cirugía de revascularización o una intervención coronaria percutánea, pero se agruparon. Todos recibieron rehabilitación cardíaca, algunos entre 12 a 24 sesiones y otros entre 25 a 36, ¿ya? Finalmente, lo que sí yo les reporté acá, los resultados de ambos grupos, porque en realidad yo no quiero evaluar el número de sesiones, sino que yo quiero evaluar finalmente cuáles fueron los resultados posteriores a la sesión. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados, chicos? En primer lugar, con respecto al colesterol total, si se fijan, se categorizó, digamos, en deseable, menor de 200, como ya sabemos, en un límite alto, entre 200 y 239, perdón, y alto sobre 240 miligramos por decilitro. Inicialmente, o sea, previo a la sesión o previo al ejercicio, 165 pacientes estaban en la categoría deseable, bastante bien,
y posterior al ejercicio, posterior a las sesiones, aumentamos a 192. ¿Ya? Entonces es probable que muchos de los pacientes que estaban en el límite alto o en el alto pasaron, digamos, a deseable. ¿Ya? O sea, ahí ya tenemos el primer resultado con respecto al colesterol total. Ahora, ¿qué pasa con los triglicéridos? Bueno, es similar, digamos, el cambio. Si se fijan, se categorizó en 4 categorías: normal, límite alto, alto y muy alto. En primer lugar, los normales, o sea, las que ya estaban normales, digamos, previo al ejercicio, aumentaron de 146 a 166. De límite alto podemos ver que previo habían 27 y posterior al ejercicio 10, digamos, disminuyeron 10 personas en cuanto a esta categorización. En alto lo mismo, habían 10 personas que tenían los triglicéridos en la categoría de alto y posterior al ejercicio habían 14, o sea, lo más probable es que esos 10 pasaron, digamos, a la categoría de normal. Entonces, en cuanto a los ácidos grasos, podemos ver que los resultados en cuanto a colesterol y triglicéridos son súper evidenciables. Ahí, bueno, pueden ver los porcentajes, se fijan, un 14% y un 37% en el límite alto, así que es bastante. Ahora, bueno, ¿qué pasa con la presión arterial? La revisión tenía estos resultados, yo les dejé acá, digamos, los más impactantes, por así decirlo. En cuanto a la presión arterial sistólica, podemos ver que previo al ejercicio, los que estaban con la presión arterial sistólica elevada, que es entre 120 y 129 milímetros de mercurio, eran 36, y posterior al ejercicio eran 52. ¿Por qué creen que podría pasar esto? ¿Por qué va a haber un aumento de la presión y por qué no va a ser tan favorable el resultado, por así decirlo? Ya. El resultado sí fue favorable porque pasaron los de hipertensión etapa 1 y 2 adelante. Pero ¿y es mejor eso? Es mejor que... Es mejor que normal, o sea, perdón, que hipertensión de etapa 2, por ejemplo, de etapa 1. Ya, ok. Pero finalmente, ¿por qué podría haber un aumento de la presión? Porque en realidad si yo les digo, pucha, después del ejercicio aumentó la presión, ustedes me dirán, en verdad yo no voy a mandar a mi paciente a rehabilitación. ¿Aumenta la presión porque aumenta el esfuerzo? Ya, sí, pero un poquito más fisiológico. ¿No tendrá que ver con el volumen sistólico, por ejemplo? ¿O con el aumento del gasto cardíaco? ¿Cuál es la pregunta? Que sí, lo que podemos ver ahí, claro, el compañero hizo el alcance que finalmente los de etapa 1 pasaron elevado, obviamente eso es bueno, pero finalmente si vemos la categoría normal de 114 subimos a 131. O sea, hay más personas que están en la categoría con la presión un poco más alta. ¿Por qué podría pasar esto? ¿Por qué creen? Ayudar quizás los músculos con mayor... ¿Con mayor qué? con mayor flujo. Ya, los músculos que están finalmente teniendo una mayor demanda, ya, no sé, pues de miembros inferiores, por ejemplo, eso. Ya, pero lo vamos a ver después en los efectos. ¿Y qué? Dígame. En estos casos las medidas fueron como piropos de ejercicio. Ya, bien, eso es un súper buen alcance. Es que sí, porque si es como en el momento del ejercicio o muy cerca del terminar el ejercicio, la presión sí debería estar alta como de por sí. Exacto. Pero si la medida es alto después del ejercicio y en realidad es ver si los niveles basales de presión subieron o bajaron, en todo caso igual, como dijo mi compañero, hubo una mejoría en todo ámbito. Claro, ya, súper bien el alcance que hace ahí el compañero, chicos, porque tendríamos que ver en la metodología finalmente cómo fue la toma de presión. Porque si fue inmediato, o sea, el paciente estuvo en el treadmill 20 minutos con una intensidad alta y yo le tomo la presión después, obviamente, como un efecto, digamos, agudo de la presión va a estar alta. Ahora, si se le tomó 3 horas después, bueno, es probable que algo, digamos, en la prescripción del ejercicio no fue lo correcto. Pero bien, lo vamos a ver, como les digo, después los efectos fisiológicos que tiene el ejercicio. Y bueno, en cuanto a la presión diastólica, igual finalmente hubo una mejoría, si se fijan en los hipertensos etapa 1. Previo al ejercicio habían 39 y posterior al ejercicio habían 17, así que igual hubo una disminución en este grupo. Ahora,
como comentábamos recién lo de la metodología del estudio, esto tiene también una estructura. Al igual que en la fase 1, no es que cualquier paciente yo lo voy a subir a la bicicleta y lo voy a colocar ahí 30 minutos y que haga lo que quiera. Ya hay una prescripción de por medio, en donde como ven aquí en el esquema, lo primero que vamos a hacer siempre es una estratificación de riesgo del paciente. Ya nos vamos a categorizar según el riesgo. ¿Riesgo de qué, me preguntarán ustedes? Bueno, riesgo de que tenga un evento durante la sesión. ¿Ya? Tienen que pensar, chicos, que este es un paciente que viene saliendo de una cirugía cardíaca, donde en general los riesgos son altos. Es por ello que nosotros estratificamos el riesgo según distintas escalas. ¿Ya? Lo primero es eso, siempre estratificar el riesgo del paciente para saber si va a ser un paciente, digamos, que va a tener que tener una monitorización constante, o va a ser quizás un paciente que no va a ser necesario monitorizarlo tan exhaustivamente. ¿Ya? Después de hacer esta estratificación de riesgo y nuestra evaluación, anamnesis, todo lo que hacemos nosotros como kines, obviamente evaluamos la posibilidad a veces de derivación, si es que este paciente requiere otro tipo de, aparte de la kine, necesita otro tipo, digamos, de intervención, puede ser nutricional, puede ser psicológica, ¿ya? Obviamente siempre tiene que haber un consentimiento, ustedes ya lo saben, pero además evaluamos la funcionalidad de este paciente. Pero cuando hablo de funcionalidad, no se imaginen así como la capacidad que tiene el paciente, pues, no sé, a ver, que es como funcional, de poner la mesa o de hacer la cama o de sus actividades de la vida diaria. Cuando hablo de funcionalidad, me refiero a la capacidad, digamos, de todos los componentes del fitness, a la aptitud cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la aptitud neuromuscular, etc. O sea, ¿qué evaluamos? Bueno, generalmente hacemos un test cardiopulmonar, como por ejemplo un test de esfuerzo, protocolo de Bruce. ¿Ya? Ese tipo de pruebas nosotros realizamos para poder evidenciar cuál es la capacidad funcional de este paciente. Vamos a evaluar la calidad de vida mediante algún cuestionario, ¿ya? Y en base a eso hacemos una prescripción de ejercicio. Siempre el ejercicio aeróbico va a estar mediado en 3 fases, como lo del calentamiento, la mantención y la vuelta a la calma. ¿Ya? Todos los profesionales que nos dedicamos al área de rehabilitación cardíaca sabemos el manejo de situación de emergencia. En realidad, de hecho, es obligatorio tener el ACLS, ¿ya? Porque obviamente la mayoría de estos pacientes tienen un alto riesgo de tener un evento durante la sesión. ¿Ya? Monitorización continua. No en todos, pero en la mayoría los pacientes realizan ejercicio, digamos, con una telemetría, o sea, están con el electrocardiograma puesto mediante se realiza la sesión, ¿ya? Y por supuesto un abordaje siempre multidisciplinario para poder evaluar si es que este paciente requiere de otros profesionales. ¿Cuánto dura aprox? Igual es variable, pero en general entre 2 a 6 meses. Eso es lo que el paciente, digamos, se encuentra en rehabilitación cardíaca con nosotros. Posterior a eso, el ideal, por supuesto, es que retome sus actividades de la vida diaria de la forma más normal posible. Ya, esto es lo que les comentaba delante. Porque finalmente, claro, ustedes dicen 2 a 6 meses. Claro, yo creo que el paciente evalúa sus actividades, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa a nivel cardiovascular? Yo les dejé aquí solo las adaptaciones cardiovasculares, pero obviamente que hay adaptaciones a nivel periférico, o sea, a nivel muscular, y también hay adaptaciones a nivel respiratorio, ¿ya? ¿Qué me pueden decir, chiquillos, del gráfico de la derecha? ¿Qué pueden, así, bien a grandes rasgos? Igual lo vamos a ver. ¿Quién lo puede interpretar? ¿Sí? ¿No? ¿No pueden? Dígame. O sea que al fin de cuentas va subiendo como el primer gráfico es pre-entrenamiento y los después de entrenamiento. Nada que ver. Es otra cosa. Estamos hablando solo de esto. Ya. ¿Me equivoqué? Ya. ¿Es el de la derecha? Ah, perdón, ya. Ya, el de la izquierda, entonces, ya. Sorry. Los cambios que generan los pacientes después de... el porcentaje de cambio de los distintos valores que están ahí, de frecuencia cardíaca, presión arterial, cuando ¿Ya? ¿Presión reposan, arterial media? ¿Ya?
Cuando reposan, hacen ejercicio moderado y hacen ejercicio fuerte. ¿Ya? ¿Sí? Ya, sí, podemos ver ahí abajo que va a depender, digamos, de la intensidad del ejercicio, si es moderada o si es intensa, o si está en reposo. La frecuencia ¿Ya? aumenta, ¿Ya? ¿Qué pasa con la frecuencia? puede aumentar hasta un 200%, más, un poquito más de un 200%, quizás casi, Sí, pero ¿a medida de qué aumenta? a medida que aumenta la frecuencia. A medida que aumenta la intensidad. Ya, eso es lo que vemos en primer lugar con la frecuencia cardíaca. ¿Qué otro parámetro se está evaluando ahí? Ya, ¿y qué pasa con el gasto? Exponencialmente. ¿Independiente de la intensidad o no? Dependiente de la intensidad, ¿ya? ¿Qué otro parámetro se está evaluando ahí en el gráfico? Ya, bien. ¿Y qué pasa con la PAM? Aumenta, pero bastante menos, digamos, que el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. ¿Y qué otro, ahí abajo, por ejemplo, de la PAM, qué es eso? Ya, ¿y qué pasa con la resistencia vascular periférica? Disminuye. Ya, súper. Entonces, finalmente, ¿qué resumimos de este gráfico? Que el ejercicio aeróbico, cuando se habla de endurance, chiquillos, se refiere a ejercicio aeróbico, pero de moderada intensidad o en realidad de larga distancia. ¿No es, por ejemplo, han escuchado del HIIT? Ya, el HIIT es como lo contrario al endurance. ¿Ya? El HIIT es algo de corta intensidad, perdón, de corto tiempo y de alta intensidad. El endurance son ejercicios más moderados, pero con mucho más tiempo. ¿Ya? Sabemos que hay una activación de las vías de señalización y finalmente, ¿qué va a pasar cuando se activan estas vías de señalización? Lo que hablamos recién. Ya va a haber un aumento del gasto cardíaco, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, la PAM también va a aumentar, pero finalmente la resistencia vascular periférica va a disminuir. Y obviamente, si disminuye la resistencia vascular periférica, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa con estos otros parámetros? Bajan. ¿Bajan? Sí, requieren menos fuerza, menos presión. Claro, o sea, si baja disminuye la resistencia vascular periférica, hay una menor presión, ¿ya? ¿Cómo va a ser el flujo, por ejemplo? Más fluido, o sea, va a haber un mayor flujo finalmente, ¿ya? Ya, bien. ¿Y por acá? ¿Qué vemos? ¿Qué pasa ahí con las coronarias? Ya, mejoran su diámetro, bien. Y eso pasa con las coronarias, con las arterias coronarias. Ya, pero ¿y qué pasa con las arteriolas? ¿Lo mismo? O sea, sale ahí como arteriola, entonces me refería a que las arteriolas se mejoran su diámetro, o sea, tienen diámetros más grandes. Ah, perdón, sí, está definido como ambos. Sí. Ya, pero hay unas que están más grandes, pero hay otras que hay más. Ya, aumenta la densidad. Cuando hablamos de densidad se refiere a que hay más número. ¿Ya? ¿Y qué pasa si tenemos una mayor densidad de arteriolas? Eso se llama angiogénesis. ¿Qué pasa si aumenta la angiogénesis? Aumenta la vascularización. Ya, súper. ¿Y si aumenta la vascularización, qué tenemos? Mejora la perfusión. Mejora la perfusión. Y eso es finalmente lo que nosotros queremos. Queremos que el paciente, mientras hace ejercicio, mejore la perfusión. Haya una mayor angiogénesis, haya un mayor número, tanto en densidad como en diámetro de estas arteriolas. ¿Ya? Porque finalmente eso es lo que va a hacer que haya un mejor retorno venoso y que obviamente el gasto cardíaco sea mejor, que el volumen sistólico igual mejore. ¿Ya? Entonces no es solo también algo como a nivel cardíaco solamente, sino también nos interesa a nivel periférico cómo se está comportando el paciente durante el ejercicio. ¿Ya? Esto es tan facilito. ¿Y qué pasa ya con el izquierdo? Y ahí tenemos dos variables nomás, eso está más fácil. ¿Ya?
primero que todo? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué es Q? ¿Qué es Q? Ya, por último, gasto. Ya, bien. Bien. ¿Qué es entonces? Ya, bien. El gasto cardíaco. Muy bien. ¿Ya qué pasa entonces con el gasto cardíaco, chicos? Aumenta a medida que aumenta la velocidad del corredor. Ya. Ya, pero ahí vemos dos variables. Pre-entrenamiento y post-entrenamiento. ¿Qué pasa con estas dos variables? Las personas que estaban entrenando aumentan tienen una mejoría en el gasto cardíaco. Ya, hay una mejoría en el gasto. Sí, no, está bien fácil este. Finalmente, sí, lo que tienen que evaluar, chiquillos, es que hay una mejoría en el gasto cardíaco, digamos, en el post-ejercicio. ¿Y por qué no durante, o por qué es menor durante o previo? Porque, o sea, me refiero, ¿por qué va a haber este cambio entre el pre y el post? Porque está trabajando en el cardíaco. ¿Ya? Las personas que no tienen, las personas con musculares, que no tienden a tener buen hábito, o no tener esos hábitos, ¿Ya? como el hábito de movimiento, o sea, para la rehabilitación. ¿Ya? ¿Y allá? Yo creo que vamos a un tema de que el cuerpo durante o sea, sin entrenar está, como decirlo, frío. Y En reposo. post entreno, claro, y estaba ya debe haber estado con un gasto cardíaco igual aumentado, como ya debe haber estado como, no sé cómo decirlo, preparado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué pasará? Lo mismo, de nuevo, chiquillos, con el volumen sistólico. ¿Qué pasa cuando yo aumento finalmente, digamos, la intensidad del ejercicio o hago ejercicio? ¿Qué pasa con el volumen sistólico? ¿Ya? ¿Aumenta la frecuencia? ¿Y qué más? Ya, pero sabemos, por lo menos, sabemos que cuando estamos haciendo ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Ya, es básico. Se falta contexto de los gráficos, o sea, ¿Ya? ¿qué pasa con cada gráfico? ¿Qué significa? ¿Hay tiempo? ¿Paso tiempo para medir esto? Ya, falta un poquito en la metodología, puede ser, sí, pero no creo que sea tan necesario saber cuánto tiempo pasó, por ejemplo, entre las mediciones. Ya, tómalo como, por ejemplo, que fue previo, 10-15 minutos antes del ejercicio, ya, generalmente uno hace un control antes del ejercicio, y posterior lo mismo, 15 o 20 minutos post ejercicio. ¿No se le ocurre? Pero una consulta, esto de pre-entrenamiento y post-entrenamiento, ¿eso se está midiendo en una intervención de como una vez de un individuo? No, bien, eso es súper importante, porque en realidad estos parámetros van a mejorar si yo hago una vez ejercicio. No, obviamente es una adaptación. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que evaluar. Esto, súper bien ahí el alcance. Esto se está evaluando, digamos, una vez que el paciente fue a su primera sesión o se está evaluando después de que hizo 60 sesiones. Por eso es ¿Ya? como, no entiendo como el pre-training y el post-training, a qué se refiere exactamente. ¿Ya? Entonces supongo que se refiere a como pre-training antes de como como bloque de trabajo que tuvo el paciente y después post-training después del bloque de trabajo. Sí, eso. Esto está en el reposo todo el rato. No es durante, no se evalúa durante el ejercicio. Se evalúa previo y post. Por eso dice pre-training y post-training. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿y qué pasará acá con la frecuencia cardíaca en reposo? Va a disminuir. ¿Han escuchado el término corazón de atleta? Sí. ¿Ya qué pasa cuando hay un corazón de atleta? Hay una menor frecuencia cardíaca, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué se provoca, digamos, esta adaptación? Porque finalmente es una adaptación de que la frecuencia cardíaca esté disminuida en reposo. Porque el músculo cardíaco tiene mayor potencia. ¿Y por qué tenemos un músculo cardíaco más fuerte?
Que lo entrenamos mucho. Porque lo entrenamos mucho. Si finalmente el músculo cardíaco no es lo mismo, pero es similar, por ejemplo, al cuádriceps. O sea, si ustedes lo trabajan una y otra vez, lo más probable es que este músculo se va a hipertrofiar y va a tener una mejor potencia, digamos, en cuanto a la eyección, y va a tener un mejor volumen sistólico. Y va a disminuir la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Ya? Pero tienen que pensar, chicos, que esto es a largo plazo. Estas son adaptaciones que vamos a tener a nivel fisiológico. No va a bastar con que, o ustedes mismos si hacen un plan de entrenamiento, no va a bastar con que lo hagan una semana. Ya estas adaptaciones se generan por lo menos en 6 meses. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nuestros pacientes adopten finalmente un nivel de actividad física, digamos, saludable, y esto sea algo a largo plazo. O sea, ustedes no sacan nada con decirle al paciente sabe que salga a caminar, porque finalmente salir a caminar, claro, es mejor que estar sentado, pero no va a provocar estas adaptaciones fisiológicas que nosotros queremos. Ya, ahora chicos, se me saltó. Bueno, vamos ahora, ¿qué pasa, digamos, con algunos subgrupos, digamos, de nuestra población que son menos derivados? ¿Y por qué les dejé esta diapo? Por lo mismo, porque finalmente ustedes después van a ser los que van a derivar a los pacientes a hacer ejercicio o a hacer rehabilitación cardíaca. ¿Quiénes son derivados menos? Las mujeres. Lamentablemente, las mujeres siempre nos vemos perjudicadas en este tipo de cosas. La evidencia nos dice que 30 a 40% menos tienen las mujeres de probabilidad de ser enviadas a un programa de rehabilitación cardíaca. Y además, estas pocas, digamos, que son enviadas a rehabilitación cardíaca tienen una tasa de adherencia menor, o sea, van menos a rehabilitación cardíaca. ¿Por qué? Barreras de cuidado familiar, ¿ya? Tienen roles sociales, obviamente en la familia, lamentablemente por la cultura que nosotros tenemos en general, la mujer tiene digamos, estas barreras sociales por el cuidado de los hijos, ¿ya? También por una menor percepción de beneficio. Las mujeres, no sé por qué, pero creemos que nos va a servir menos el ejercicio que a los hombres. Ahora, ¿quiénes también, y es súper contradictorio, pero quiénes se mandan menos también a rehabilitación cardíaca o a hacer ejercicio? Los pacientes que tienen comorbilidades, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca avanzada, con fracciones de eyecciones bajitas, no los mandan. Los que tienen EPOC tampoco los mandan. Los que son obesos tampoco los mandan. Obviamente, pese a que hay un beneficio mayor, pero ¿por qué no los mandan? Y que igual tiene lógica, también por la creencia de que va a haber un mayor riesgo de complicaciones. O sea, si tengo un paciente con una insuficiencia cardíaca avanzada, por supuesto que va a haber un riesgo de complicación, pero finalmente lo que ustedes tienen que entender es que quizás el beneficio que va a tener este paciente va a ser mucho más alto que este riesgo de complicación que vaya a tener, ¿ya? Y también considerar que siempre en rehabilitación cardíaca va a haber una prescripción de ejercicio y va a haber una monitorización constante. ¿Quiénes más? Por supuesto, las poblaciones rurales. La mayoría de los programas se encuentran en ciudades grandes, entonces los pacientes que vienen en sectores rurales es muy difícil el acceso que tienen a estos programas. ¿Por qué? Porque obviamente deben viajar largas distancias. Esto también va a conllevar a costos en el transporte o incluso pérdida de su jornada laboral, porque van a tener que viajar mucho tiempo para poder acceder a la rehabilitación, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Obviamente es que hubieran más programas de rehabilitación cardíaca o que por último hubiera una telerehabilitación, que pudiéramos acceder a estos pacientes que no pueden venir de forma presencial. Y por último, por supuesto, a las personas de bajos recursos. Tenemos una barrera socioeconómica, ya que la cobertura pública de rehabilitación cardíaca es menor. De hecho, el programa que tenemos acá es privado porque es financiado por la universidad, ¿ya? No es de acceso público, no es que esté en el hospital. Y por supuesto que hay una brecha socioeconómica clara. Los pacientes de menores ingresos acceden mucho menos, pese además a tener una mayor carga de enfermedades cardiovasculares y mayores factores de riesgo. Ahí sí. Ahora, ¿qué pasa acá, chicos? Para ir terminando ya. Bueno, la cobertura, como les dije recién, es súper limitada, ¿ya? Hay sistemas mixtos de financiamiento, pero principalmente son privados. El 75% de los programas es autofinanciado, como el de nosotros, por ejemplo, que es financiado por la universidad.
y solo el 25% es financiado, digamos, entre la salud pública y la salud privada. Pese a ser considerado el gol estándar, por ejemplo, tras un infarto cardíaco, solo un 5% de los pacientes es elegible para llegar a participar en rehabilitación cardíaca, y eso tiene que ver con una brecha en la derivación por parte de los médicos. Hay muy pocos centros activos y la mayoría están en Santiago, ¿ya? Si bien hay una capacidad técnica consolidada, hay monitoreo, hay maquinaria, hay infraestructura, hay profesionales capacitados, pero no hay derivación, ¿ya? Así que la derivación es deficiente, que es la principal barrera que tenemos, digamos. Incorporación de modelos innovadores híbridos, como el que hablábamos de tener una telerehabilitación, por ejemplo. Y lo que hablábamos también en cuanto a la desigualdad y los determinantes sociales, en cuales impactan, por supuesto, en la recuperación funcional tras un evento cardiovascular. En Chile, por ejemplo, hay menor acceso y resultados en personas con menor autonomía funcional y, por supuesto, hay una alta carga social y menor adherencia. Ahora, chiquillos, para ir terminando, finalmente la rehabilitación cardíaca es un tratamiento esencial, no es opcional. ¿Por qué? Porque bueno, reduce la mortalidad, reduce las hospitalizaciones, influye en los factores de riesgo, como vimos, mejora la capacidad funcional, mejora la calidad de vida, aporta en la reinserción social, que obviamente eso va a impactar en otras áreas. Y como les dije, la principal barrera hoy es la falta de derivación médica. Es por ello que es importante que desde ya ustedes vayan, digamos, instaurando, digamos, la opción de tratar de en el futuro derivar a sus pacientes. Entonces, como les digo, como futuros médicos, ustedes tienen la responsabilidad y la oportunidad de derivar a este tipo de pacientes. Vamos, chicos, preguntas. Dígame. La tabla de consideración. ¿Aquí? ¿Eso? ¿Te parece como el medio que Sí, son los rangos. Son los rangos que, por ejemplo, si es que nos encontramos dentro de esos rangos, nosotros no realizaríamos ejercicio. Por ejemplo, si tenemos una sistólica entre 80, menor de 180 o sobre 140, no realizamos ejercicio, no realizamos la rehabilitación. O por ejemplo, si tenemos una PAM, ahí está medio raro, pero entre menos de 60 o sobre 90 no vamos a realizar ejercicio. En esa sesión. O lo mismo con la frecuencia cardíaca, si tenemos menos de 50 latidos por minuto no realizamos ejercicio. Lo mismo, si tenemos sobre 120 latidos por minuto no vamos a realizar la sesión. Son las consideraciones hemodinámicas que tenemos en la práctica del ejercicio.